Yo quiero agradecer al doctor Ramos, un colega y amigo de los últimos 30 o 35 años, a esta institución en donde he pasado muchas horas maravillosas. Yo diría que una buena parte de la investigación de mi último libro, que se llama Ciudadanía Carente, publicado por la Universidad de Guadalajara, la hice aquí. Y es un lugar que yo frecuentaba mucho cuando estaba aquí. Así que para mí es un lugar que yo veo con afecto y que me da mucho gusto estar aquí, y les agradezco a ustedes que hayan venido. Yo empezaría por hablar del título de la conferencia. Eso es. Las señoritas que no lo son es un subcapítulo, es un título de un capítulo de un libro que yo publiqué que se llama Presencia y Transparencia en 1987 en el Colegio de México, y que en aquel momento tuvo primer lugar en ventas dentro de los libros del colegio. Bueno, las señoritas que no lo son las prostitutas. Pero yo quisiera que reflexionáramos del porqué de la prostitución. Cuando la gente dice prostitución, la reacción normal es el oficio más viejo del mundo. Bueno, pues el oficio más viejo del mundo, es cierto, ha sido una constante a través de la historia, pero también tiene historia. Entonces, yo escogí un momento que a mi manera de ver es un momento clásico, culmen, digamos, de ese fenómeno social nuevo que se llama la prostitución. La prostitución tiene sí una historia muy larga, pero a mediados del siglo XIX y a finales del siglo XIX, llega, diríamos, a su momento álgido. Les tengo una cita, esta sí es una cita larguita, de los muchos nombres con que se conocía a la prostitución en el siglo XX. Publicando en 1941 don Artemio de Valle Arizpe su magnífico libro, en donde hace un rescate muy grande, muy acuicioso de la terminología con que se refieren a las prostitutas, hablando de su personaje que se llama, como ustedes saben, el Canillitas, dice: sabíase al dedillo todas las que tenían esas pobres mujeres que hacían puntos suspensivos de su cuerpo, desde el clásico de 4 letras que principia con la P y yace con la A, adivina qué será, parece que será una adivinanza de la época, hasta los de ramera, colma, galla, pacatriz y también pecatriz, mujerzuela, perendeca, grofa, zurrona, marrana, tributo, cartonera, peleta, prostibularia, germana, coja de haifa, perdida, gordena, piruja, quillota, malcriada, tronca, pecuria, cusca, cuscolina o coscolina, soleta, prójima, rabilla, maturraga, entretenida, gonforra y leperusa, perendoca, marquida y marquisa, mundaria o mondaria, cotorrenera, galocha, pisculina, cayenca, meretriz, pendaga, gonorras, maletera, pellejo, churriana, lea, pupila, mocona, manifla, pelandusca, urganmandera, consejil, pecadora, mujercilla, cayonera, pela, tuscona, isa, chanch, moleta, gamberra, prostituta, moscorra, bagaza, malcasada, pizcapocha, horizontal, espumosa, huita o huila, pipila, chichintlagua, cocona, pispiloca, pizca, pelleja, carincojotera, mueblito, pirul o piru, de donde acaso viene la palabra piruja, mujer del partido, mujer de la vida o de la vida irada o de la vida penosa, mujer de punto, mujer de mal vivir, mujer de arte, mujer de seguida, mujer de la calle, paloma, duende, la del honor perdido, dama de achaque, dama del toldillo, dama servida, doncella de alta guisa y otras designaciones verbales que hacían larguísima renglera de nombres y frases que el habilista, lesperito y filantrópico don Alejandro Quijano, esto por supuesto es una alusión al Quijote, Alonso Quijano, que es personaje del Quijote, solo alcanzó a conocer y coleccionar después de los 50 y más años de inaudito estudio e incansables desvelos sobre libros y manuscritos de estampa. Bueno, después de haber comenzado esta presentación con esa ringla de malas palabras,
tendríamos en segundo lugar que reflexionar por qué tal cantidad de malas palabras. Bueno, la respuesta es más bien obvia, porque es un fenómeno que se conoce, que existe, pero del que no se habla, o del que se habla de una manera, digamos, subterfugia, sin ser muy abierta, porque es un fenómeno que no está legitimado, aceptado como parte de las conductas sociales, específicamente en este momento. Yo escogí la fecha del 17 de febrero de 1862, 65, porque en ese momento el emperador Maximiliano de Habsburgo, en pleno uso de sus poderes como dirigente de México, establece un registro de prostitución. Y ese registro de prostitución fue el que un poco dio pie a esta conferencia, porque existen las fotos de las prostitutas. Y si estamos hablando de 1862, es evidente que es un momento muy inicial de la fotografía y que entonces contar con estas fotografías es francamente pues excepcional y un privilegio. Entonces yo quiero empezar con mostrarles un poco estas fotos y luego explicar a qué obedecen y qué es lo que sabemos de esas mujeres a través de los registros y a través de los reglamentos, que va a ser también un fenómeno que aparece en esta época. Esta primera foto evidentemente no es de ninguna prostituta, es de la emperatriz Carlota. Y yo simplemente la puse aquí para que vean cómo está tomada, bueno, por supuesto el rostro en un perfil muy distinguido, con los ornamentos de unos aretes, de un peinado muy garigoleado, después de cuerpo entero, con estos vestidos amplios que tenían lo que hoy llamaríamos crinolina, pero que era en realidad muchas veces una especie de armazón ¿cómo se llama esto? De tubo, de alambre, en donde para sostener ese vestido con el que evidentemente no se podía uno mover sino a pasos muy queditos, muy despacito, muy acompasados. Y estas son algunas de las damas de su corte. La corte de la emperatriz constaba de mujeres de alcurnia, de la aristocracia local, y también había una que otra que eran más bien mujeres de tipo indígena. Pero vean ustedes, todas están retratadas con un enfoque de la totalidad de la persona. Son fotos de cuerpo entero y la capa superior del vestido está levantada. Y lo que yo quiero es que vean la ornamentación de los vestidos, el hecho de que la última capa de los vestidos está subida, es decir, hay una sugerencia, digamos, de que algo hay más abajo, hay una ostentosidad de los materiales. Podemos suponer que estas eran sedas, brocados, es decir, materiales de primera mano. Y después tenemos aquí, en tamaño más pequeño, pero bueno, se alcanza a distinguir, lo que fue el primer registro de prostitutas que se conoce, que fue un registro que mandó elaborar el emperador Maximiliano el 17 de febrero de 1865, porque se había difundido muchísimo la prostitución en París y él tomó el ejemplo de Jean-Baptiste Parent du Châtelet, que es el registro, digamos, el crítico más importante sobre la prostitución parisina, y Maximiliano, siguiendo el ejemplo de Francia, mandó hacer este registro. Este registro es muy interesante, en primer lugar, porque incluye la foto de la prostituta. Y junto a la foto de la prostituta está el nombre de la prostituta, está el lugar de origen, está la edad, está la procedencia y la categoría, porque no todas las prostitutas son iguales. Hay de primera, de segunda y de tercera. Y la categoría está dada por la calidad de la prostituta. Ahorita que veamos más retratos de prostitutas, nos vamos a dar cuenta que la categoría está dada, por supuesto, por la clase social y por el aspecto de la prostituta. A las prostitutas de mayor
presencia hispanoide o europea, se les da mayor categoría. A las prostitutas con apariencia más indígena, más local, se les da una categoría más baja. Ahora, aquí lo que hay que ver es que el fenómeno era lo suficientemente importante para que mereciera el uso de la fotografía, porque la fotografía era una técnica bastante sofisticada, bastante cara, bastante nueva en la época. Pero el registro nos da esa muestra de la importancia que tenía la prostitución. Después, ¿para qué el registro? Imagínense lo que es montar todo un aparato legal, médico, para llevar el registro. Es decir, hay un aspecto de burocracia, de administración. ¿Por qué? ¿Qué se persigue con eso? Bueno, lo que se persigue es básicamente el registro de las prostitutas para tenerlas controladas. ¿Y por qué habían de tenerlas controladas? Pues porque se trata de un intento de controlar la salud social de la comunidad, de tenerlas registradas para estar seguros de que están supervisadas. Las prostitutas tenían que pasar un examen médico bisemanal para cerciorarse de que no estaban infectadas, para cerciorarse de que podían ejercer su oficio. Ahora, si ustedes se hacen el esfuerzo de tomarse la foto y de llevarse a registrar, que es lo que el Estado las obliga, eso quiere decir que están haciendo una inversión, es decir, están profesionalizando este oficio que de todas maneras es un oficio bastante peculiar, por decirlo menos. Aquí tenemos estas sí prostitutas de corte indígena, es decir, prostitutas podríamos decir de tercera, pero había que tenerlas controladas. Si la fotografía aparece en el registro, quiere decir que esa mujer está empeñada, digamos empeñada en el sentido más lato, en ese oficio y que se le puede perseguir, se le puede acusar, se le puede rastrear de acuerdo a cumplir o no con el reglamento. El reglamento establecía en primer lugar el lugar donde se podía ejercer la prostitución. La prostitución se podía ejercer en primer lugar en lo que tradicionalmente asociamos con un prostíbulo, con un burdel, que es una casa privada en donde viven las prostitutas, viven ahí todo el tiempo y están comandadas por una madame, una mujer normalmente más vieja, con más recursos, más europea en general, muchas españolas, muchas norteamericanas que son dueñas de prostíbulos, y ahí las mujeres reciben asistencia médica, es decir, la madame las lleva al registro de salubridad para que las revisen, y reciben también todos los aditamentos que necesitan para ejercer su oficio. Las ropas, las alhajas, la manutención, viven ahí todo el tiempo. Es decir, este es el esquema burdel tradicional. Además del burdel tradicional, existe otro tipo de lugares. Esas son las casas de asignación. Las casas de asignación son los lugares a donde van las mujeres prostitutas con los galanes y nada más van pues a prostituirse, a tener ese comercio venal, como se le conocía en la época, que es el acto de prostitución, que consiste en el pago de una cierta cantidad, normalmente previamente aceptada o asignada ya a la prostituta. Había, me imagino, prostitutas de 100, de 20, de 30, etcétera. Pero en esas casas de asignación no viven las prostitutas, nada más van a prostituirse. Entonces son prostitutas que podríamos suponer que son un poco más libres, que no están tan sujetas al control de la madame en el prostíbulo. Existe todavía otro tipo de lugares que serían las casas de citas, en donde van mujeres que no necesariamente son prostitutas, pero que van a tener una relación sexual con el galán específico con quien ellas lo acuerdan, que puede ser un amante, que puede ser una relación casual. Parece ser que aquí hay incluso
una pregunta sobre qué es propiamente la prostitución. Y una de las respuestas que se da en la época es que la prostitución es, por una parte, un fenómeno social, es decir, que socialmente se le puede decir prostituta a una mujer que tiene relaciones sexuales fuera de la institución sacramentada y reglamentada del matrimonio, y que tiene esas relaciones como único oficio. Esto es importante porque hay muchas prostitutas que les llaman clandestinas y que son prostitutas, digamos, no de tiempo completo, sino de tiempo parcial. Es decir, son mujeres que acuden a la prostitución, que obedecen a la prostitución, que muchas veces puede ser una prostitución temporal, una prostitución ocasional, digamos. Esas van a las casas de citas. Esas casas de citas se prohibieron y aparentemente desaparecieron, por lo menos con ese nombre, en 1903. Pero antes de eso eran sumamente importantes. Incluso tenemos otras fotografías que desafortunadamente no pude conseguir de lo que eran las casas de citas, que eran lugares muy bien amueblados, muy lujosos para la época, en donde se iba a tener esa relación sexual reglamentada, acordada libremente entre dos adultos heterosexuales conscientes. Es decir, es una relación entre un hombre y una mujer en donde hay un acuerdo para ello. Ahora, existían, además de estas prostitutas registradas, lo que se llamaban las prostitutas clandestinas. Las clandestinas son las mujeres que no están registradas, que se niegan a registrarse, pero que al no registrarse están sujetas a la posibilidad de que las lleven presas, de que las metan a la cárcel y de que si las encuentran enfermas, las lleven y las depositen en lo que se llamaba el Hospital de San Juan de Dios, que estuvo en lo que hoy es un lugar al que ustedes van frecuentemente, el Museo Franz Mayer. El Museo Franz Mayer, esa preciosa construcción con un patio estupendo, con muchos espacios alrededor del patio. Esa construcción era primero las casas de Mansevilla, el refugio para las mujeres prostitutas, y en esta época era el Hospital de San Juan de Dios, donde las prostitutas recibían atención médica para curarse, bueno, primero diagnóstico, y si las encontraban con algún tipo de infección, ya fuese sífilis, que era lo más temido, lo más infeccioso, por así decir, ya fuese cancros, ya fuese algún tipo de infección, las depositaban en el hospital y no podían salir hasta que estuviesen sanas y registradas. Entonces, tenemos un estereotipo de mujer que son las mujeres prostitutas, las mujeres que los comentaristas de la época llaman mujeres venales, mujeres que están inclinadas al mal. Y el fenómeno de la prostitución aparece básicamente en estas zonas urbanas. ¿Y quiénes son las prostitutas? Pues vean aquí estas dos, por ejemplo. Son mujeres de raíz indígena. Probablemente lo más común es que vinieran de las orillas de la capital, que vinieran de los barrios, que hoy llamaríamos barrios marginados de la capital, o que vinieran de otros estados. Y en cuanto a los otros estados, los estados que expulsaban mujeres candidatas a la prostitución más comúnmente eran los estados de alrededor del Distrito Federal, los estados de Tlaxcala, los estados de Hidalgo, de Puebla. Pero el estado que tenía mejor reputación en cuanto a prostitutas era un estado mestizo, un estado donde hay poca sangre indígena, diríamos, que no es Oaxaca, que no es Guerrero, pero que es Jalisco. Jalisco tiene la fama de que de ahí son las prostitutas más guapas, de ahí son las prostitutas que tienen más cartel en la Ciudad de México. Eso no necesariamente es cierto. Lo que vemos aquí son prostitutas, como ustedes ven, esta Francisca Sandoval de tercera clase, con unas facciones muy indígenas, esta
Jean Mouve, con un nombre incluso extranjero, pocas facciones indígenas, es decir, prostitutas de diferente contexto económico-social y que por lo tanto vivían en casas o prostíbulos o que ejercían el oficio de manera diferente de acuerdo a su clase social y de acuerdo a las tarifas que estaban reglamentadas y que, como digo, se acordaban previamente entre el cliente y la prostituta. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Bueno, no solamente por el registro, sino por las fotografías, por los casos que hay de pleitos en relación a las prostitutas, pero sobre todo por 3 comentaristas de la época que se dedicaron o que incluyeron a la prostitución en sus análisis de corte sociológico y que son, por una parte, Julio Guerrero, cuyo libro La génesis del crimen en México, publicado en 1901, trata de todos los delincuentes de la ciudad, de los tipos sociales que son esos delincuentes, y lo explica a partir de los antecedentes. Acordémonos que ya en esta época, 1901, estamos en la época del Porfiriato, y que si bien es cierto que tanto el imperio de Maximiliano como el gobierno de Lerdo, como el gobierno de Juárez, que bueno, entre Lerdo y Juárez no hay tanta diferencia, pero entre Maximiliano y Juárez sí hay mucha diferencia ideológica. Bueno, todos esos gobiernos coinciden en la necesidad de llevar a cabo los registros y de implementar los reglamentos de prostitución. O sea, que independientemente de las diferencias del proyecto social, económico, político del país, hay un acuerdo en la necesidad de reglamentar la prostitución. Y para los porfirianos ilustres, para los intelectuales de la época, como Julio Guerrero, por ejemplo, hay un intento de explicar la prostitución como un producto social de ese fenómeno amplio, grande, que se necesita estudiar, que se necesita conocer, que es la sociedad mexicana. Los tipos sociales son producto de su medio social. Ese diría yo que es el aporte más importante de estos comentaristas. Julio Guerrero habla de todos los criminales. El estudio de la criminalidad, del fenómeno de la criminalidad, que es un fenómeno básicamente urbano, y el de la prostitución urbanísimo, porque en los pueblos pequeños todo el mundo sabe quién es la puta del pueblo, ahí no hay misterio, pero en las ciudades grandes el anonimato de estas mujeres que llegan muertas de hambre, con una mano atrás, otra adelante, sin un oficio conocido, sin un empleo posible, y que caen en la prostitución, pero que en su pueblo de donde vienen no se enteró nadie. Entonces ahí hay una especie de protección. Bueno, estos comentaristas, Julio Guerrero, en primer lugar como autor de La génesis del crimen, explica la prostitución con otros muchos de los fenómenos de la criminalidad a partir de ser un producto social. Otro que también explica en ese sentido es Carlos Rumagnac. Carlos Rumagnac escribe Los criminales en México, ensayo de psicología criminal, ensayo de psicología criminal. Es decir, este libro, publicado en 1904, ya está anunciando que se trata de tratar de entender la mentalidad de lo que produce el fenómeno de la delincuencia y de la prostitución. Y la delincuencia y la prostitución son fenómenos sociales de este organismo que se vive como un organismo vivo, que es la sociedad mexicana. Ahora, no es México el único país en donde hay una preocupación por analizar desde este punto de vista sociológico a la prostitución y a la criminalidad. Esto ocurre también en Francia con Commanger, con Parent Duchâtelet, que ya hemos mencionado, y ocurre también en México con estos comentaristas que están muy preocupados por tratar de remediar y de evitar el contagio de estos criminales a el resto de la sociedad. Pero hay más aún. El afán de entender la criminalidad lleva incluso
a lo que a todas luces es un error, pero que en aquella época no se consideraba un error, que es el pensar que el aspecto de una persona revela su identidad y revela su identidad interna, digamos, su alma moral, por así decir. Entonces, hay un famosísimo teórico italiano que se llama Cesare Lombroso, que hace toda una clasificación de los delincuentes a partir de la forma de la cabeza, a partir de las expresiones faciales, a partir de la forma como están colocados los hombros, si son más caídos, si son más altos, etc. Hay toda una tipología que fue muy influyente en América Latina, en México también, porque suponía que se podía identificar al delincuente, a la prostituta, simplemente por el aspecto. Yo empecé por mostrarles la foto de la emperatriz y de las damas de su corte, porque si ven a estas prostitutas que están bien vestidas, esta por ejemplo del paraguas o esta otra con el nombre de Jeanne Moore, que probablemente puede ser francesa o puede ser norteamericana, qué sé yo, quizá más francesa, si ustedes las ven, el tipo de vestido visto desde la distancia de nuestros días, pues no revela que estas mujeres sean prostitutas. No parecen ser muy diferentes de las que vimos antes. Lo que quiero mostrar es que había una serie de creencias, de ideas sobre la prostitución que ya a 100 años o 180, no sé, de que se expresaron, evidentemente ya no tienen la misma significación que tuvieron en su momento. Y que efectivamente hay variantes en los tipos de las prostitutas de los que tenemos retratos. Aquí tenemos 4, ¿ya cambió? ¿Sí? Bueno, de un lado tenemos a una prostituta que tiene, doña Juana García, tiene un tipo muy indígena y una vestimenta muy indígena. Esa blusita un poco suelta, una enagua sin pena ni gloria, y a su lado una mujer con mucho más ornato, esas franjas de encaje de huipiur, seda, no sé qué material sería eso, raso, pero en fin, ya es un traje mucho más garigoleado, mucho más elaborado, tiene mucho más cuidado. Recordemos que para las mujeres esto es una inversión. Ellas tienen que pagar por su vestido. A lo mejor se los proporciona la madame del prostíbulo, pero luego ellas tienen que pagar por el vestido. Y aquí una se está levantando el vestido. Se ha dicho que a lo mejor eso es una indicación, una sugerencia, porque acuérdense que el gran espacio del cuerpo que era incitación, pero tremenda, era el pie. Los pies eran absolutamente, bueno, verle los pies a alguien era preorgásmico, diría yo. O sea que es decir, había muchísima expectativa por verle los pies, y aquí parece que se está levantando la falda. Estas fotos están tomadas de un libro que publicó Fabiola Bailón. Fabiola Bailón es una profesora que está ahora, me parece que en la Universidad de Baja California, que fue mi alumna y le dirigí la tesis en la maestría en la UNAM allá por el 2006, y después ha hecho mucha más investigación tanto de las prostitutas en su natal Oaxaca como en la Ciudad de México, y creo que ahora está ya incluso en la época más reciente, en los 30. Entonces yo tomé estas fotos de ahí, y al parecer aquí se medio insinúa que pueden estar mostrando los pies, pero vimos que las damas de la corte de la emperatriz también tenían el vestido levantado, así que muchos pies, además muchos pies aquí que se vean, pues no los veo mucho, pero bueno, esa era la idea. Bueno, además de Rumagnac y de Julio Guerrero, hay otro que es el gran cronista de la prostitución en México. Aquí tenemos otros tipos de prostitutas, y vean que ya aquí ya se está jugando un poco con la imagen. No es solamente la imagen de la mujer, sino la imagen en un cierto contexto. Entre esta primera, que tiene un jarrón, que está, bueno, ¿no?, junto a una columna con un jarrón, y la otra que lo que tiene atrás es un paisaje de una pintura, probablemente un telón en donde se ponían las mujeres para que las retrataran, tanto las prostitutas como las que no. La otra que tiene ahí un espejo
pero ahí hay una referencia a un espacio de lujo. Es decir, la prostitución es de alguna manera, por lo menos en estas fotografías, en lo que nos transmiten estas fotografías, es un espacio de lujo, de alternancia. Estas mujeres no viven en casas con grandes espejos, con grandes jarrones, pero al retratarse, los estudios fotográficos les proporcionan esta escenografía precisamente para darle un cierto toque, digamos, aristocratizante o de clase social alta, etcétera, a las prostitutas. El porfiriato es el momento álgido de la prostitución. La prostitución en México, en el porfiriato, cobra niveles sumamente altos. Según don Luis de Lara y Pardo, que es el autor que publica en 1905 el libro La prostitución en México, don Luis Lara y Pardo había sido o era inspector de sanidad. Es decir, él veía a las prostitutas, él veía los cadáveres de las prostitutas, él veía lo que significaba la prostitución en el deterioro del cuerpo humano, en el deterioro de las prostitutas. Aquí hay una que es la imagen misma de la tristeza, pobre señora, como ustedes ven, además toda tapada y así. Esta no es, si la contrastan con las anteriores, esta no es una mujer muy lucidora, que digamos. Esta está en la colección de prostitutas del gobernador Juan José Báez de la Ciudad de México, de 1868, y está en la biblioteca reservada del fondo reservado de la Biblioteca Lerdo de Tejada de la Secretaría de Educación Pública, que como ustedes saben está en el centro histórico de la ciudad. Y el centro histórico, a propósito el centro histórico era la zona privilegiada para la prostitución en la Ciudad de México. Las calles de Bolívar, Isabel la Católica y de una manera muy especial el Callejón del Órgano, que hasta donde yo sé está detrás de la Alameda, no muy lejos de donde está el hospital, porque si ustedes se dan cuenta, el hospital, bueno, el Museo hoy Museo Franz Mayer, está a un costado de la Alameda, y a esa zona de atrás de la Alameda era la zona de la prostitución, pero en especial la zona del centro de la Ciudad de México, el centro histórico de la Ciudad de México, en esas viejas casonas que tienen muchos cuartos, que tienen muchísimo espacio, y que tiene mucho anonimato, porque finalmente el centro histórico entra, sale, hay muchísima gente que pasa por ahí y no se sabe quién va a comprar hilos para coser y quién va a prostituirse y quién va lo que fuese, ¿no? Entonces es un espacio, digamos, muy abigarrado, muy lleno de gente, muy mixto, digamos, y ese es el espacio privilegiado para la prostitución. Y también la prostitución es de varias formas. Es colectiva si se hace en un burdel profesional, puede ser individual y puede ser clandestina, las no registradas. Pero la prostitución, así como se asocia con casas de buen ver, casas bien amuebladas, etcétera, se asocia también con los espacios de la diversión, con los espacios donde se juega, donde se bebe, donde se alterna, donde hay espacios para divertirse. Esa es la zona o el espacio en donde aparecen las prostitutas, en especial, sobre todo, las prostitutas de clase alta. Las cifras que don Luis de Lara y Pardo nos da son que en 1904 había 10.937 en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. En 1905 habían aumentado en 1,000 a 11.554, pero para 1906 había solamente 9.712. Ahora, evidentemente las estadísticas son inexactas. Son inexactas por varias razones. En primer lugar, las prostitutas no todas se registraban. Entonces, los números que aparecen en los registros son de entrada inexactos. Luego, muchas prostitutas eran clandestinas y no estaban registradas, entonces no aparecen en las estadísticas. Y muchas prostitutas eran también prostitutas de tiempo parcial, es decir, que ocasionalmente ejercían la prostitución por necesidad las más de las veces, queremos creer, y no eran parte tampoco de ese registro tan cuidadosamente llevado sobre las prostitutas. Ahora,
Los registros, sin embargo, sí nos sirven para saber quiénes eran, de dónde eran y qué edad tenían. Las edades más comunes para una prostituta porfiriana era entre los 15 y los 20 años. Pocas de entre los 20 y los 30. Muchas más pocas de menos de 30. Y de 50 o más, prácticamente ninguna. Esta pobre de aquí, pues yo le daría 40, no sé ustedes. Pero evidentemente el gesto es un gesto ya de recato, es un gesto casi de retiro. Para ser prostituta yo la encuentro muy poco atrevida, muy poco atractiva, muy poco llamativa. Pero, bueno, era prostituta, a lo mejor ya era una prostituta vieja, registrada como dueña de burdel y no una prostituta en plena actividad. Esta, que también es de la misma colección, es un poco menos recatada, pero digo, sí, en fin, más atractiva porque se trata de una figura de cuerpo completo. Y luego tenemos también otras del registro. Y lo que va a empezar a ocurrir es que la profesionalización de la prostitución en el porfiriato empieza a cambiar también el tipo de registro. Parece ser que lo que aparece ahora son mujeres prostitutas que pagan ellas mismas su propia fotografía y le añaden algún tipo de alusión a lo atractivo que puede resultar la prostitución y le añaden también algún tipo de escenario, por así decir. Ya no es solamente un espacio interior con una columna o con un jarrón, como hemos estado viendo, sino que puede ser también otra cosa como esta que está en un balcón. Y fíjense que a esta mujer, la del lado izquierdo, ¿sí? Izquierdo mío, derecho suyo, no sé. Bueno, esta mujer que tiene unas flores ahí colgadas en su balcón y que tiene una especie de puerta, porque parece ser que eso es lo que empezó a prevalecer, a que las mujeres estaban asomadas a estas puertas, pero que eran puertas cortadas o balcones así como este, que es la mitad del balcón. Es decir, la mitad, se asoma parte del cuerpo de la mujer, pero no todo. Esta pobre tiene una cara de asustada que apenas, pero bueno, está promoviendo su oficio y entonces se ha retratado en un balcón con florecitas, en fin, está promoviéndose como tenían que promoverse muchas otras. La del otro lado, doña Julia López, que vive en la 6ª calle de Coatl, en casa sin número, y tiene permiso de ejercer la prostitución en la casa de Berta no sé cuántos. Es decir, esta es una prostituta registrada que no alcanzó a tener ahí más que una sillita en la cual apoyarse porque no le alcanzó para columna o para otra cosa. Bueno, de las prostitutas sabemos varias cosas, sabemos la edad, sabemos de dónde provienen y sabemos que algunas veces también vienen a más. Es decir, que son prostitutas que llegan a un prostíbulo, no sé, con poco dinero, con poco mundo, con poca experiencia, pero que con el tiempo pueden ir acumulando y alguna vez se vuelven prostitutas de postín e incluso dueñas de burdeles. Aquí les voy a mostrar un par de ellas en que son prostitutas más afirmadas. Esta, por ejemplo, que como ven, está imitando un peinado de estilo japonés, porque no nos olvidemos que las japonerías era una de las aficiones del fin del siglo XIX, tanto en México como en Inglaterra, como en París, como en muchos otros sitios. Paralelamente al Art Nouveau hay una afición a lo oriental, a conocer los espacios exóticos. No nos olvidemos que es la época en que Gauguin, que era un banquero próspero y perfectamente adaptado en París, se huye y se va a las islas del sur del Pacífico a pintar a estas mujeres coloridas, llenas de carne, digamos, muy sensuales, que ustedes recuerdo que conocen, seguro que conocen. Bueno, pues esta mujer también está imitando los peinados japoneses. La otra tiene un abanico, lo cual le da pues un cierto carácter. No nos olvidemos también que hay todo un lenguaje del abanico, que el abanico según se mueva, según se acerque a la cara, según se
mueva un poco hacia el lado, también el abanico tiene todo un significado. Entonces esta mujer tiene aquí su abanico muy, muy a mano. Y estas pobres, bueno, digo pobres porque son de tercera clase, son de burdel de tercera clase. Es decir, la que tiene la medallita aquí, francamente, digo, creo que fea es un adjetivo bastante objetivo para describirla, pero en fin, lo interesante es que estas mujeres podían ejercer la prostitución, es decir, podían ejercer la prostitución, pero sobre todo lo que no sabemos es cuál era el detonador erótico que hacía a esta prostituta más atractiva que la de junto o que la de arriba. No sabemos. Es decir, hay ahí todo un lenguaje que no conocemos, que apenas podemos adivinar sobre cómo era en realidad la prostitución, cómo era la transacción de acordar el hecho mismo de la prostitución. Esta es una burdel de la soledad. Por cierto, las prostitutas tenían fama de ser sumamente supersticiosas y también sumamente religiosas. Iban todos los domingos a la iglesia de la Soledad, que era la iglesia en el mero centro histórico de la ciudad, como ustedes saben, era la iglesia de las prostitutas y de los pobres, de la gente marginada, pero que encontraba en esa Virgen de la Soledad un cierto consuelo, un cierto confort de corte religioso. ¿Perdón? Está en la calle de la Soledad, muy cerca de la Merced, en el centro histórico de la ciudad. Esta ya parece ser que llegó a ser dueña de burdel, y esta, miren la transformación, es la misma persona, pero aquí ha habido una transformación, la podemos reconocer apenas y que por los ojos, porque por lo demás, en una foto tiene un vestido de cuellito que puede ser, no sé, de popelina, ¿les parece? ¿Les gusta que sea de popelina? Y en la otra tiene un vestido de encaje. Tiene ahí unos encajes, no sé si es guipure o es otro tipo de encaje, pero es encaje. Es decir, ha habido una mejora. Vean el peinado. El peinado en una, bueno, está como que le llovió a la pobre, y en la otra tiene, y con los ojos así como admirados, sorprendidos, y en la otra tiene ya una mirada pues más aplomada, más propia. Miren este acercamiento de las mismas dos fotos, en donde las mujeres ya han cambiado, ha cambiado, digamos, la actitud. Esta mujer es una mujer que podríamos decir es muy común y corriente, en el sentido que es un tipo físico muy universal, es un tipo étnico que puede ser una mujer mestiza, aquí puede haber algo de sangre indígena, unos labios gruesos que podían referirnos a una sangre africana inclusive, pero es una mujer que la podemos encontrar ahorita a la salida, caminando por la calle, es decir, un tipo poco significativo, diríamos, ¿no? Entonces, las mujeres se van transformando en cuanto a su aspecto de acuerdo a la promoción que hacen de su propio oficio y de acuerdo a lo que llamaríamos la profesionalización de ese oficio. Esta mujer de sombrero, y por ahí hay otra también de sombrero, ya tiene otro sentido de lo que es su importancia. Esta, por favor, miren el contraste entre estas dos, una con un vestido sumamente indígena, incluido el rebozo, aunque lo esté usando no como rebozo, sino como gasné, y la otra con este sombrero de piquitos, de un sombrero de carrete con adornos de tafeta, probablemente era eso, ¿no? La otra, en cambio, esta otra, en cambio, tiene pues lo que parecería ser un rebozo, una mantilla, pero también adornos en el vestido. Bueno, los retratos de las prostitutas son múltiples, como ustedes ven. Yo conseguí 50 fotografías y no me puedo detener en todas y cada una, pero sí podemos ver, digamos, el contraste que va de una a otra y cómo van cambiando a través del tiempo y cómo las prostitutas se van profesionalizando, digamos. Pero hay una específica de la que les quiero hablar. Una de quien sabemos muchas cosas, que sabemos de dónde venía, que sabemos cómo vivía y sobre todo sabemos qué hizo y qué trascendencia tuvo. No es ninguna de estas. Este retrato con la mujer con la mano en la silla que ustedes ven, este es universal. Muchísimas mujeres se retrataban así con una silla o con una columna. Yo recuerdo un viejo
retrato de mi abuela con una columna también, porque era, como digo, era la escenografía que propiciaban en las fotografías. Bueno, ahora les quiero hablar de estas dos. María Villa, la chiquita, es una prostituta en la que se cumplen todos los estereotipos, digamos, de la prostituta clásica. Es una mujer que viene de Jalisco, de un pequeño pueblo, vivía en Jalisco y se trasladó a Guadalajara a trabajar como doméstica. El señorito de la casa la sedujo, le puso casa y luego se la quitó. No sabemos muy bien por qué, pero el hecho es que esta mujer se traslada a la Ciudad de México y vive como prostituta en burdeles. Es una mujer que paralelamente a su oficio de prostituta tiene también una relación con un soldado del ejército, un pagador del ejército que se llama Marcelino, por aquí lo tenía, Marcelino Obregón, Marcelino, no sé bien, bueno, en fin, no es demasiado importante, pero don Marcelino y ella tienen una relación más o menos estable, él asumiendo que ella es prostituta. Y un buen día hay un baile de carnaval, el 8 de marzo de 1897, hay un baile de carnaval a la que asisten la señora Villa, María Villa, otra prostituta española, como había muchas, que se llamaba Esperanza Gutiérrez, apodada La Malagueña, y entre otros asiste también nuestro queridísimo don Federico Gamboa, claro, en cuya plaza estamos, en cuyos espacios estamos. Bueno, en este baile de carnaval, donde como saben, bueno, un carnaval es el desfogue anterior al recogimiento cuaresmal. Entonces, en este baile de carnaval todos están disfrazados, hay pues mucha juerga, mucho juego, mucho ruido, mucha música, etcétera, etcétera. Y la chiquita, la María Villa, que le apoyaban la chiquita porque parece ser que era una mujer muy menudita, de estructura ósea pequeña, chaparrita de estatura. Bueno, la chiquita esta entra en un proceso de cólera porque ve a su pareja, a su amante, a su amacio, a su peor es nada, lo ve platicando con la malagueña. Aquí están las dos. Vean, la chiquita es una mujer de facciones más bien finitas, es un poco más pequeño el retrato, parecería que eso corresponde a sus características físicas, y luego está la malagueña, que es esta mujerona española de voz fuerte, etcétera, que está coqueteando, seduciendo, no sabemos bien, al fulanito este. Y la chiquita decide irse a su casa y la malagueña y el tipo se van a la casa de la malagueña. Parece ser, no queda muy claro, pero parece ser que el tipo deja a la malagueña en su casa, pero a la María Villa se le ocurre que los va a ir a pescar. Y entonces le dice al cochero que la espere, entra a su casa, saca la pistola de él, que según las declaraciones le encargaba todas las noches, seguramente para cuidarse, no sé, bueno, pero la pistola de él, saca la pistola de su casa y pistola en mano, en carruaje de caballo, aparece en la casa de la malagueña, en donde no encuentra al fulanito. El fulanito para ese momento ha desaparecido muy convenientemente, pero se hacen de palabras y la malagueña cae herida, no herida, muerta por un disparo de la María Villa. Esto se llamó el crimen de Tarasquillo. Tarasquillo era el barrio donde estaba la casa de la malagueña y ocupó las páginas de los periódicos de la época con gran profusión. Ahí está un grabado del Imparcial en donde se está representando la escena de la malagueña siendo asesinada por la María Villa. Esto es un caso real, es un caso que tenemos fecha, tenemos declaraciones, tenemos el resultado del juicio del caso y tenemos una foto de la Biblioteca Nacional, como bien dice ahí, de María Villa. Esta María Villa dio origen
a una tesis de doctorado del profesor Rafael Sagredo, profesor de la Universidad de Chile, que hizo aquí su doctorado en el Colegio de México y que publicó el libro. El libro se llama María Villa la Chiquita y está publicado por Cal y Arena en 1987. O sea que él se basó en los archivos judiciales, en los archivos de la del caso de la malagueña y la chiquita. Aquí hay un mapa de la localización aproximada en donde trabajó, en los prostíbulos donde vivió María Villa. María Villa era mujer de la vida, pero vivía en prostíbulo establecido y generalmente, como ustedes ven, en el centro histórico de la ciudad. Aquí en la calle de Estampa de Jesús, cerca de Jesús María, Plateros, es decir, en las inmediaciones del Zócalo, digamos, en la parte más hacia la Merced de la Ciudad de México. Y como sabemos, hasta el día de hoy, la Merced es una zona de prostitución, es una zona de las más concurridas, diríamos, de prostitución. Bueno, sabemos entonces de la chinita, digo, de la chiquita, no chinita, chiquita. Sabemos la edad, era una mujer de 25 años, sabemos que venía de Jalisco y sabemos que le disparó a la malagueña por celos. El juicio duró un buen rato, duró desde marzo hasta septiembre. Y a la chiquita la recluyeron en la cárcel y todavía alcanzó a que la entrevistara don Carlos Romañac, el autor del estudio sobre criminalidad que les mencioné al principio. La entrevistó y ella contó su historia diciendo pues que era un poco un producto de la fatalidad, que era un producto de la inconsistencia, que era un producto tremendo. Bueno, esta idea de que la fatalidad tenía un poder sobre la prostitución o de que la prostitución era una especie de maldición de la que uno no se podía librar, es una idea que aparece en Lara y Pardo, en este especialista, y habla de lo siguiente. Dice que acaso uno de nuestros intelectuales, que es al mismo tiempo un vivant, usa la palabra en francés, un vividor, impenitente y literato de gran talento, no ha revestido en una de sus más deliciosas novelas de una vestidura exquisita a dos de los personajes que vegetan como en un invernadero en el ambiente de perversión moral del prostíbulo. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a don Federico Gamboa. Don Federico Gamboa estaba presente en la fiesta de carnaval en donde estaban también la chiquita, la malagueña y varios cientos de personas más. Y al día siguiente, cuando el crimen aparece reportado en los periódicos, su amigo, el escultor Jesús Contreras, autor de una espléndida escultura en la Alameda que se llama A pesar de todo, que es el dorso de una mujer echada sobre su pecho, que ustedes seguramente la han visto, está en la Alameda a la altura, diría yo, como enfrente del Cardenal que está ahí en el hotel ese, no sé cómo se llama el hotel, Hilton o ese. Bueno, este escultor, que eran muy amigos, le toca a Federico Gamboa en el balcón de su ventana y le dice: ¿ya viste lo que pasó? Mira lo que pasó. Y entonces Federico Gamboa, ciudadano consciente, se presenta a la policía a declarar porque piensa que le pueden involucrar en ese crimen, que de todas maneras la policía le va a cuestionar, le va a interrogar, y entonces él va voluntariamente y hace algo más, algo que se tradujo en que nos dejara la novela que más publicaciones ha tenido en la historia de la literatura mexicana, Santa. Cuando Federico Gamboa va y habla con el jefe de la policía, el jefe de la policía le dice que no tenga cuidado, que ya saben quién mató a la mujer, que saben que fue un lío entre las señoras y que él está libre de toda culpa. Pero Federico Gamboa, que además, bueno, era un hombre conocido, era un escritor de cierta
trayectoria, de cierto fuste, pide ver el cadáver de la malagueña. Y le abren no sé si los tenían en un cajón o los tenían ahí en una mesa, pero el caso es que Gamboa ve el cadáver de la malagueña y queda profundamente impresionado. Y a partir de ese recuerdo, mucho más adelante, escribe Santa. Gamboa es un hombre que se piensa a sí mismo como un escritor naturalista. Tiene obras que se llaman Del Natural, crónica de sucesos propios y de la vida de algunos otros. Es decir, Gamboa aspira a describir su realidad. Tiene algunas páginas que son eso, son sus propios recuerdos, sus propias experiencias, sus juicios, sus descripciones de otros personajes, pero tiene sobre todo esta magnífica novela que se llama Santa. Gamboa la escribió varios años después. Empezó a escribirla en Guatemala el 7 de abril de 1900. El caso de la chiquita, como recordarán, fue en 1897, es decir, 3 años antes. Y Santa terminó de ejecutarse por Gamboa en Villalobos el 14 de febrero de 1902. La novela aparece en 1903 y ya Lara y Pardo, que publica en 1904, la menciona, porque fue un éxito increíble. Ahora, ¿qué cosa es Santa? Santa es la recreación en personaje literario de un proceso social bastante importante, el de la prostitución. Santa es una muchacha que ha tenido una infancia idílica entre flores, pájaros, cuidada por su madre y por sus 2 hermanos y que vive en Chimalistac, o sea que aquí, vecina de por aquí. Bueno, Santa es una mujer ilusa, tiene como hobby irse a pasear al Pedregal, a lo que hoy es la colonia del Pedregal o la ciudad universitaria, no sabemos muy bien. Pero la novela menciona ese barrio, menciona Chimalistac, menciona la calle del Arenal, como la calle donde se accede, digamos, de los 2 lados del río, menciona este río que pasa por aquí delante y que tiene 2 puentes, menciona los 2 puentes, es decir, ese es el espacio de Santa. Esta muchacha sana, guapísima, de carnes durísimas, eso lo dice Gamboa por lo menos 5 veces en la novela, y que viviendo en Chimalistac hay un cambio en la guardia. Parece ser que aquí en Chimalistac había un destacamento del ejército. Hay un cambio en ese destacamento del ejército. Mandan a un alférez a hacerse cargo de ese grupo de soldados y ese alférez descubre a Santa, Santa lo descubre a él y él la corteja. La corteja, la halaga, le habla de las flores, de los pájaros, van juntos al Pedregal, donde no hay alma de Dios que los vea. En fin, se lleva a cabo un romance que desemboca en un embarazo indeseado. Mala suerte. Bueno, Santa tiene que abortar, pero cuando aborta no sabemos por qué medios, no sabemos con ayuda de su madre, por sí misma, no lo sabemos, porque si la prostitución era un tema bastante velado, ya el aborto era pioriconi, diría una amiga mía, peor, o sea, una cosa mucho más grave. Entonces, Gamboa pasa muy por encima por el hecho del aborto, pero sí nos dice que esa falta tan grave a la moralidad de la época ocasiona que la madre de Santa la eche de la casa, la expulse de la casa, a pesar de que, pues, en realidad, salvo el rompimiento del himen, como diría doña María de los Ángeles Moreno Enríquez, mi profesora en la facultad, pues no le había pasado más nada a Santa, pero bueno, el caso es que la expulsan de la casa y Santa conoce aquí en los alrededores del Pedregal a una mujer que le dice que la busque en uno de los prostíbulos del centro. Y entonces Santa se va a ejercer de prostituta en el centro. Santa, la primera parte de la novela es
una crónica de lo que yo llamaría el imaginario idealizado de la prostitución entre los intelectuales o entre la gente en general del Porfiriato. Es decir, Santa es una prostituta de éxito que pasa en saraos, en desfiles, en bailes, etc. Tiene muchísimos pretendientes, entre otros un señor rubio, ojo, rubio, un personaje de cierta edad, con mucho dinero, que por supuesto está casado, pero está dispuesto también a ponerle casa y a sacarla del prostíbulo. Pero Santa no se decide. Y Santa, imagínense, es un éxito. Es un éxito porque ese nombre en una prostituta es francamente, bueno, la contradicción en dos pies, pero una contradicción fascinante, por supuesto. Pero además, Santa está escrita, la promesa de Santa es que vamos a leer sobre la vida de la prostituta. Yo he leído Santa varias veces, la última esta semana pasada, y no hay en ningún momento una descripción detallada de la vida del burdel y de la vida de Santa. Pero en las páginas iniciales dice: no vayas a creerme nada, porque así me llame. Tampoco me creas una perdida emparentada con las Lescaut o las Gautier, por mi manera de vivir. Barro fui y barro soy. En mi carne triunfadora se halla en el cementerio. Es decir, Santa promete que nos va a hablar de ella. La novela está dedicada a Jesús Contreras, el escultor con quien Gamboa fue a la fiesta de carnaval y que le vino a avisar que habían matado a la malagueña. Y está dedicada a su amigo, pero está digamos, el gancho para los lectores, la promesa que Gamboa nos hace y que luego no cumple jamás, es describirnos la mentalidad, los sentimientos, el cotidiano de Santa. La primera parte del libro es, como digo, sí, efectivamente, una descripción, una reflexión idealizada de ese mundo en donde la prostitución aparece como ideal. Esto tiene una larga escuela. Cuando Santa se refiere a Madame Lescaut, es decir, se está refiriendo a un personaje de Las relaciones peligrosas, la famosísima novela francesa. Y Marguerite Gautier es la dama de las camelias, otra de las grandes heroínas de la literatura del siglo XIX mexicano. Es decir, ahí está emparentando a Santa con los grandes personajes de la literatura francesa que Gamboa conocía muy bien. Pero además también está jugando con la promesa de lo que va a hacer Santa pecadora, es decir, ahí hay una dicotomía que el nombre mismo, con el que el nombre mismo de la novela juega. Y después la novela nos relata la vida de Santa. Santa no acepta al señor Rubio, acepta al jarameño, que es un torero de mucha fama y que la viste, la pasea, la lleva a los toros, etcétera, etcétera, porque los toros es una afición muy de la época y muy de lo que yo llamaría esa moral porfiriana, victoriana, de la dicotomía de que por una parte está el hogar, la casa, la mujer de la casa, el ángel del hogar, y por otra parte está la mujer caída, la prostituta, dispuesta, guapa y de preferencia limpia. Es decir, esta dicotomía de una familia típica cuyo domingo consiste en misa, comida familiar, toros y prostíbulo, en ese orden. Es decir, estos señorones porfirianos de la época, ese es el tipo de actividad que llevan a cabo el domingo. Bueno, el caso de Santa es un caso en donde no hay, como en el caso de la chiquita, un crimen que precipite su caída. Lo que precipita la caída de Santa es finalmente el aburrimiento, porque a pesar de que es la amante del jarameño, que es el torero famosísimo, etc., ella se aburre y lo engaña. Lo engaña, digamos, pues por aburrida, por ociosa, porque esa vida semicasera de vivir con un solo hombre y de que no la festejen todo el rato y tal, no le va bien. Entonces empieza
El jarameño, cuando descubre el engaño, cuando descubre la infidelidad, digamos, monta en cólera y se va de su vida, y Santa empieza a decaer tanto física como moralmente. Por una parte, empieza en el relato de Federico Gamboa el proceso de su decadencia física. Esas carnes durísimas de las que nos ha hablado por lo menos 5 veces en el texto, se van ajando, se van aflojando, se van llenando de arrugas, se van llenando, qué sé yo, de celulitis, diríamos hoy. Y paralelamente empieza una enfermedad que no sabemos qué es. Es una enfermedad que le hace pasar dolores inenarrables, que la tira en cama por días enteros, que casi le impide caminar y que al final es un cáncer. Ahora, Santa en el prostíbulo había logrado y había hecho amistad con un ciego, Hipo, que suponemos que puede ser un diminutivo de Hipólito, cuya calle está aquí al lado, lo mismo que la de Santa, siendo los únicos casos que se conocen en la literatura mexicana en donde un personaje literario, inexistente, por muy basada en datos reales que esté la historia de Santa, da pie al nombre de una calle, que además cuando se le puso el nombre hubo también sus pros y sus contras. Hubo vecinos que pusieron el grito en el cielo y que dijeron que eso no podía ser, etcétera, etcétera, pero pudo más la fama de Santa y digamos, el castigo de Santa, que muere pobre, consolada solo por Hipólito, muere en la tabla de operaciones del hospital porque tiene un cáncer y le van a hacer una histerectomía, es decir, tiene un cáncer de útero, de ovarios, que en nuestra época es una operación bastante frecuente, digamos, común, no es tan exótica, pero que a Santa le ocasiona la muerte. Y entonces Santa muere olvidada y el único que va a su tumba a llevarle flores, a rezarle y a rezar un Ave María es Hipo, el ciego pianista del burdel, que dice: y seguro del remedio, bueno, le llama en su tumba Santa, Santa, y seguro del remedio, radiante, en cruz de los brazos y de cara al cielo, encomendó al alma de la amada, cuyo nombre puso en sus labios la plegaria sencilla, magnífica, excelsa, que nuestras madres nos enseñan cuando niños y que ni todas las vicisitudes juntas nos hacen olvidar. Santa María, Madre de Dios. Principió muy piano y el resto de la súplica subió a perderse en la gloria firmamental de la tarde moribunda. Ruega, Señora, por nosotros, pecadores. Así termina Santa. Termina el texto, pero, como les digo, la trascendencia de esta novela es la novela más vendida en la historia de la literatura mexicana. Es la única novela que da lugar a nombrar unas calles, y las prostitutas como la que dieron pie a Santa, la Chiquita, estas prisioneras y esta cárcel de Belén, en donde todas van a parar, pues quedan olvidadas, diríamos, porque lo que prevalece es la idealización de lo que sí fue un fenómeno sociológico importante de la época, que fue la prostitución, y que Federico Gamboa santificó. Es decir, nos dejó esta obra maestra que es Santa. Mil gracias por su atención.